Muy buenos días, tardes o noches o la hora en la que ustedes estén viendo este especial de Día de Muertos. Les hablamos estos maravillosos invitados y una servidora, Nayemil, y en esta ocasión vamos a deleitarlos adentrándonos en el mundo de lo paranormal y del misterio en general. ¿Con qué sorpresas nos encontraremos en este especial de Día de Muertos? Pues en esta ocasión me permito saludar a mis invitados. Buenas noches, Yanela. Hola, buenas noches. Besos desde Buenos Aires a todo el público de México y de habla hispana. Buenas noches, Antonio. Hola, muy buenas noches. Aprovecho a saludar a toda la audiencia desde el norte de Argentina. Buenas noches, Juan Manuel. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Un momentito, estoy haciendo mis configuraciones, pero ya ando aquí escuchando. Ah, ok. Pero, no. Mucho gusto, Antonio, mucho gusto, Marilyn. Hola, un Hola, gusto. ¿cómo estás? Te saludos de Juan Buenos Manuel, Aires. un gusto. Así que en esta ocasión vamos a hablar de, como lo venía adelantando, eventos paranormales y en general el mundo del misterio, porque creo que la muerte por sí misma es el misterio más grande, pero también hay más misterios que descubrir. Así que vamos a iniciar contigo, Antonio. Me encantaría que nos platiques en esta ocasión qué nos traes para deleitarnos y asustarnos un poco en estas fechas tan, pero tan místicas. Sí, muchas gracias. Voy a traer primero una serie de historias vinculadas con el plano espiritual y después me voy a remitir digamos, a vínculos que pueden existir con seres de otros planetas. Así que voy a empezar primero por la primera parte. Voy a traer una historia que, digamos, tiene bastante difusión en el norte argentino, específicamente en Santiago del Estero y Catamarca, que es el caso de la cueva La Salamanca. Y bueno, ahora les cuento un poco de este sitio demoníaco que no todo el mundo puede acceder. Se dice que es una cueva donde reside el demonio, que en el norte argentino en quechua lo llaman Supay, brujas y otros seres que, digamos, atraviesan toda una situación festiva dentro de ese sitio, pero no cualquier persona puede ingresar. Ahora les comento cómo se puede ingresar o quiénes pueden ingresar. Primero a este sitio, digamos, tienen que ser convocados por el mismo demonio Supay en muchos casos, o por la misma cueva. Muchas personas que son convocadas por esta cueva sienten como un encantamiento, como una especie de situación hipnótica y se acercan a esta cueva o el mismo demonio muchas veces toma una forma humana, se corporiza y muchos lo denominan mandinga, adopta una forma humana. Quienes lo identifican lo vieron con una mirada muy penetrante, va a bailes, dicen que es un genial bailarín y muchas veces sobre todo busca atraer mujeres que se caractericen por la seducción. Y muchas mujeres son atraídas a este sitio y en otros casos, como comenté, la cueva. ¿Y la cueva a quién atrae generalmente? La cueva atrae a determinadas personas que se conocen como sacheros. ¿Quiénes son los sacheros? Son personas que viven en el monte adentro o personas que viven en el monte o atraviesan el monte para hacer instrumentos a partir de esta madera. Todas las personas que son convocadas, muchas, digamos, describen que atraviesan una situación de lucha interna, como que sienten un gran movimiento en el alma para resistir, y generalmente los que pudieron resistir estos encantamientos o esta seducción fueron las personas que tenían convicciones religiosas. Sea cual sea el mecanismo de ingreso, digamos que o sean convocados por el mismo demonio, por la misma cueva, todas estas personas en su mente reciben una palabra clave que es desconocida, que ellos no la recuerdan, para ingresar a este lugar. Estas personas se desnudan para ingresar a este lugar y una vez dentro de esta cueva se las somete a tres ritos iniciáticos. Primero tienen que enfrentarse a un chivo de ojos rojos o un cabrito, como quieran llamarlo. Una vez que logran sortear los ataques de este chivo, viene una segunda prueba donde hay una serpiente inmensa conocida como viborón o culebrón, la cual sujeta a la persona con su anillo. Si logran superar esta prueba, digamos,
que son apretados por este viborón o culebrón, viene la tercera prueba, que es enfrentar un gusano gigante de un solo ojo. Una vez que superan todas estas pruebas, ingresan a la cueva, y en la cueva se encuentran con velas que muchas veces exhiben una luz roja y se dice que están encendidas con o tienen una base de aceite humano. Y cuando ingresan ven una especie de aquelarre donde brujas, criaturas que no se pueden identificar, beben, cantan, ven situaciones de orgía entre humanos, criaturas. Incluso se ven en determinado momento gran cantidad de sapos, arañas peludas. Y quienes ingresan, muchos comentan que sufren transformaciones, personas que han sido viejas, se vuelven jóvenes, personas que, digamos, tienen cierta fealdad, adquieren belleza. Y al ingresar, el mismo Supai los invita a celebrar un pacto que le permitirá potenciar cualidades, ya sea amatorias, destrezas para domar animales, cazar. Muchas veces dice que hay personas que adquieren una cualidades que sobrepasan al resto a partir de este pacto. Pero ¿qué pasa si esta persona ingresa, rechaza el pacto o lo incumple este pacto porque el demonio le va a pedir determinados actos o acciones que deba hacer? Quienes lo han incumplido se señala que caen en la locura. Así que esta es la primera historia, y después de Santiago del Estero voy a remitirme a Buenos Aires, al casco histórico de San Telmo, al Jardín de Atisbar, un barco no muy conocido. Y la historia nos remite al siglo pasado. Primero, para entender un poco el contexto, había dos niñas de pelo naranja, en esa zona había un convento. Esas niñas siempre recorrían este sitio con camisones blancos, no se sabía si las niñas residían ahí temporalmente o en forma permanente en esta suerte de convento. Eran dos niñas, una se llamaba Justina y la otra Josefina. Bajaban jugando rápidamente las escaleras, y entonces Justina se resbala y tiene el descenso y cae al vacío con los brazos abiertos como si fuera un ave. Obviamente en esa caída esta niña termina falleciendo. La hermana Josefina la ve y todas las monjas o religiosas comienzan a gritar. En ese momento el cielo se pone púrpura, se comenta en la historia, el alma se eleva, y actualmente en determinados momentos de la noche hay momentos que se escucha un viento fuerte y se escucha el canto de una niña entonando la despedida de su hermana en muchas ocasiones. Y se dice que en momentos de primavera, cuando florecen las flores, se suelen ver flores naranjas, pero ¿quiénes las pueden ver? Personas que hacen un silbido imitando al colibrí. Esa es la otra historia, y ahora voy a pasar al plano interplanetario. Yo les voy a contar una serie de historias, básicamente dos. Un primer caso que se refiere, lo voy a denominar el vuelo de destrucción paranormal, que es del año 1972 esta historia. Una noche de noviembre había un instructor de vuelo, un maestro de vuelo de un escuadrón de Gendarmería Nacional, que sería como una fuerza policial de frontera. Este hombre habitualmente todas las noches entrenaba a diferentes alumnos y hacía el vuelo siempre él junto con algún alumno y un piloto civil. Esa noche, digamos, el recorrido consistía en un vuelo de no más de 10 minutos, de San Pedro a Campo de Mayo. En ese momento ocurrió algo muy extraño, había un fuertes vientos y se demoró ese día 40 minutos en hacer ese recorrido. En ese momento que estaba junto con ese alumno regresando a Campo de Mayo, este alumno le dice, hay unas luces muy fuertes, le dice al profesor, y eran muy intensas estas luces. Entonces, frente a cualquier riesgo de colisión, el profesor o instructor decide tomar las riendas, y entonces lo que hace frente a esta situación, él busca la manera de poder seguir a esa luz, ese objeto, y digamos busca la manera de potenciar el avión a través de maniobras. A los pocos minutos se hace cargo porque tenía más experiencia, y digamos que al momento de ir acercando, lo primero que hace, se apagan todas las luces de aterrizaje del interior para observar mejor el objeto en la oscuridad. Cuando estaba acercándose a 200 metros, prende las luces. Este objeto se movió muy velozmente a una velocidad inimaginable, casi se vino encima y empezó a perseguir a la aeronave. Lo que hizo el piloto como maniobra, buscó descender, digamos, y digamos no podía descender. Lo que hace un momento hace una serie de maniobras para desviarlo, y el objeto volador lo seguía constantemente a una velocidad en la cual no podían eludir. Así estuvieron varios minutos, y todas las personas que estaban en Campo de Mayo miraban sorprendidos por las extrañas maniobras que hacía este instructor. Tardaron una serie de minutos, digamos, finalmente él pudo descender,
y el objeto desapareció de un instante a otro. Sí, la segunda historia que les traigo, interplanetaria, tuvo lugar en Bahía Blanca. El caso nos pone en la piel de un empleado ferroviario que también tenía 28 años en ese momento y prestaba un servicio de catering o de lunch, o si se quiere, de organización de eventos. Esto ocurrió en el año 1975 y él, digamos, en una ocasión se lo convocó junto con su hermano para organizar una fiesta de casamiento. Él asiste a las 6 de la tarde muy temprano para preparar todas las mesas. Al asistir tan temprano, se le permitió retirarse más temprano de la fiesta, o sea, no hasta que finalice la fiesta, se retira a las 3 de la mañana, hace su trayecto habitual de tomar un colectivo, bus o micro, como quieran ustedes llamarlo, lo toma a las 3 de la mañana, compra un diario típico de su recorrido, espera el micro a las 3:30, digamos, AM, hace todo el recorrido, luego de ciertos minutos se baja en una zona donde se encuentra un galpón, se encuentra con determinados amigos y empiezan a hacer el típico recorrido de regreso a la casa. Él comienza a hablar con los amigos y en el medio ve una luz muy fuerte, pensaba que era el brillo de la luna. ¿Qué ocurre en el medio? Una luz lo absorbe, lo eleva y los amigos entran en un estado de pánico y lo primero que hacen es ir corriendo a la casa, hablan con la esposa. En ese momento golpean la puerta y la esposa le dicen a la esposa: a Carlitos se lo llevó un plato volador, un ovni. La mujer le dice: ustedes me están cargando, déjense de joder, yo tengo un bebé chico que tiene 6 meses. Y en el medio de que estaba este diálogo, él se encontraba en una nave. Él cuenta que ingresó a través de un cuadrado, que dice que es una especie de escotilla, y él ingresa en una especie de círculo que tenía una especie de campo de fuerza. Él no se podía mover y en ese momento ve que se acercan una serie de criaturas verdes que no tenían ojos, no tenían piernas, no tenían brazos, solamente levitaban. Y él, digamos, cuando estas criaturas se van acercando a él, siente como una energía muy fuerte que le hace perder bastante pelo. Él tenía pelo largo, dice, y quedó lampiño frente a todo eso. Y él, cuando intentaba correr a estos cuerpos que no tenían nada, prácticamente ningún miembro, no tenían, como había dicho, ojos ni boca, lo intenta correr y siente que son como esponjosos. Luego de cierto tiempo, a él lo arrojan de la nave. Él ni siquiera sabe dónde lo arrojan. Él siente que va descendiendo, pero no sufre ningún golpe. Cuando él se levanta, ve que aparece un dueño de una casa y unos perros que lo estaban mirando. Él no entendía dónde estaba. Habla con esta persona y le dice: usted está en Buenos Aires, está en la zona de Retiro, cerca de la Casa de la Moneda. Él no entendía. Él decía: ¿cómo llegó tan rápido a este lugar? Porque era un tiempo considerable llegar a este lugar, y él estuvo en 7 minutos prácticamente en este sitio. Luego de eso, digamos, el dueño, preocupado, pensó que le iban a robar a la casa o a asaltarlo, hace la denuncia, viene la policía ve cierta coherencia y ve cierta preocupación, se comunica a la policía local con la gendarmería, con miembros del gobierno nacional, y de ahí, bueno, le hacen una serie de entrevistas, ven que tenía cierta coherencia, tenían miedo que esta persona experimente radioactividad, lo llevan a un hospital de la zona y allí estuvo 17 días, estuvo internado para ver si no tenía ningún problema ni nada. El psicólogo que lo entrevistó vio absoluta coherencia. Y bueno, y este fue el episodio que tuvo este hombre, y después su vida, bueno, durante ciertos meses no tuvo mucho descanso porque lo entrevistaron en diversos medios de comunicación en la época. Muchas gracias, espero que les haya gustado esta historia interplanetaria. Pues mira, mi estimado Antonio, fue interesante cómo pasaste de el mundo de lo místico, de lo esotérico y después a aquella conexión con saber si hay algo más allá de lo que nosotros conocemos en este planeta. Y fíjate, con relación a lo que comentabas de, bueno, remitiéndonos sobre todo a este segundo relato, digamos, con encuentros con vida que se puede pensar que es extraterrestre, me llamó mucho la atención que mencionabas mucho lo de la radioactividad, porque en otros casos registrados, por ejemplo lo del Paso Diablo,
también se menciona que los cuerpos tenían una carga de radioactividad, e incluso si uno se pone a ver otro tipo de historias en los cuales se cree que hay una abducción o algo por el estilo, también se toca mucho este elemento. Sinceramente, yo no tengo muchos conocimientos ufológicos como para decir, es por esto o es por aquello, pero es muy curioso que este rasgo se haya presentado. Ahora bien, remontándonos a la primera historia en la que hablabas sobre cómo en un determinado lugar se concedían deseos, vamos, ¿cuántas veces no hemos como niños fantaseado eso, ¿no? De tener una hada madrina o de tener a alguien que nos conceda el tener dinero o el ser más guapo o el ser más alto o el ser, no sé, más agraciado. Como que va muy en esa en esa naturaleza del mismo ser humano, el querer siempre algo más. Y a veces, incluso, de hecho, aquí nuestra invitada Yanela nos va, yo creo que hablar mucho más sobre esto, pero ella ya nos había comentado en la reunión del otro día de Halloween que teníamos que tener cuidado a quién le pedíamos ciertas cosas. Y yo agrego un poco a eso que también hay que tener cuidado con lo que pedimos, porque todo lo que se desea se puede volver realidad. Y a veces a lo mejor quizás no deseamos tanto alguna cosa, pero se cumple igual. Así que, pues te agradezco muchísimo, Antonio, que nos hayas honrado con estas experiencias tan, pero tan interesantes que recopilaste y que nos compartes hoy. Y bueno, siguiendo en Argentina, pasamos ahora con nuestra queridísima Maylin Yanela. Buenas noches, Yanela. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por la bienvenida. Y bueno, no voy a contar una experiencia, sino voy a escribir una historia y bueno, la quiero compartir con ustedes. Y la historia se llama La maldita herencia. Bueno, les voy a leer el cuento, espero que les guste y bueno, y si se sienten un poco incómodos, esa es la idea. Empieza así. Era una noche de esas que uno no quiere ni asomar los pies al portal de la casa por miedo a que los rayos y las centellas nos aplasten con su ira. Había una reunión familiar. 4 hermanos. José Luis, quien era el hermano mayor. Catalina, una persona que radiaba positividad y esoterismo. Un tercer hermano, el del medio, Juan, amante de las carreras y las prisas. Y por último, Adrián, quien estaba pálido y delgado. ¿Qué hora es?, preguntó José Luis con un dejo de impaciencia. Apenas son las 7 de la tarde y hemos quedado a las 7:30 con el abogado. Es un hombre serio y de palabra, respondió Adrián con un suspiro. Yo creo que es bueno tener tiempo para charlar entre nosotros, chicos, respondió Catalina. ¿Alguno quiere que le lea la borra del café? Nadie respondió y solo se limitaron a ver al tiempo pasar. José Luis finalmente decidió romper el hielo. Hace mucho tiempo que no nos vemos. ¿Qué tal si nos actualizamos mientras esperamos a este hombre?, inquirió. Sí, sí, respondió Catalina, con emoción. Adrián observaba la conversación y solo podía respirar como un pez fuera del agua, mientras los otros contaban de su vida como datos que se obtienen de los titulares de los diarios. Bueno, yo tengo 2 hijos. Uno es abogado y mi hija está estudiando diseño de imágenes, contó brevemente Juan. ¡Qué felicidades!, replicaron José Luis y Catalina. ¿Y tú, Adrián? Estás muy callado. No tuve hijos, de hecho no tengo más mujer, y hace más de un año estoy separado y vine a vivir con papá por esa razón, respondió brevemente. Oh, dijo Catalina, mientras revisaba su bolso y sacó una baraja de española. ¿Quieren que les tiren las cartas? Tal vez conozcas a alguien en el futuro cercano, hermanito. Adrián, de un manotazo, hizo caer el mazo y casi escupiendo estas palabras dijo: Catalina,
Déjate de tus estupideces de lado, ¿no ves que me estoy muriendo? ¿Crees que estoy para mujer y tus tonterías de última hora? Catalina se sentó en el piso a recoger el mazo de cartas mientras respondía: el que tú no creas en el futuro no significa que yo deba renunciar a mis lecturas. Juan decidió adelantarse. Son las 7:15. ¿Qué podemos hacer en esta casa?, preguntó a viva voz. Yo creo que podemos ordenar mientras llega el abogado. No queremos recibirlo en medio de telarañas y miseria, ¿no? Pero ¿por dónde podemos empezar a ordenar?, preguntó Catalina. Hagamos un espacio aquí en el living, limpiemos la mesa, hagamos el espacio. Tú, José Luis, prepara el café, que está bajando la temperatura y hace frío en la casa. ¿Agarren el gas? Así prendo la estufa, sugirió Juan. No lo intentes, Juan. No pude pagar la deuda y nos cortaron el servicio, respondió Adrián. Podrá ser de Dios. ¿Y por qué no nos pediste nada?, inquirió Catalina. Porque ustedes no contestaban mis llamadas. Así de simple. Y no soy un mendigo, gritó ferozmente. Relájate, Adrián, repuso José Luis. Estamos muy ocupados con nuestros hijos y nuestras familias como para contestarte el teléfono cuando quieras. Se sentía la tensión en el ambiente. 3 hombres diferentes, maduros y con sus urgencias, parecían 3 leones enjaulados. Bueno, calmemos los nervios. Trae el café, José Luis, y yo terminaré de limpiar la mesa. Mira estos diarios, son del año 1800, rió Catalina. Oh, mira el titular. Joven promesa al automovilismo muere tras pasar un camión por la izquierda. Diario Clarín. Mira, Juan, es tocayo tuyo. Pero murió en 1998. Pobre hombre, por unos segundos antes de llegar al destino perdió su vida. A ver el diario, pidió Juan. Lee en voz alta. Juan Menéndez murió a las 19:15 tras intentar pasar por el camión por el lado izquierdo. Gran pérdida para el mundo automovilístico. Las condolencias para la familia. No puede ser. Si yo estoy vivo, debe ser una broma del diario local. Malditos periodistas que no saben cómo inventar historias, respondió Juan. Bueno, Juan, es solo una coincidencia. Vos no conociste a tu tocayo, se dio así y punto, finalizó José Luis. Son las 19:30 y no llega el abogado. Y el temporal sigue inclemente, por lo que los 4 deciden tomar asiento alrededor de la mesa. ¿Cómo viajaron aquí?, preguntó Catalina. Yo vine en un vuelo de cabotaje y luego en un taxi. Todos los caminos están cerrados, respondió José Luis, agregando que quiero terminar lo antes posible con este tema. ¿Y tú, Juan?, preguntó José Luis. Yo vine, obviamente, en automóvil, por lo que me tomó 3 horas llegar a la casa de papá. ¿Y vos, Adrián?, preguntó Catalina. Que no es obvio. Aquí los estuve esperando. No quiero morirme lejos de ustedes, respondió Adrián. ¿Y vos, Catalina? ¿Qué? ¿Te subiste a tu escoba voladora? ¿A la vieja usanza de las de tu tipo? Dale, ¿qué te fumaste? José Luis respondió. Nada, solamente tomé una larga siesta y como desperté aquí y me encontré acá en la casa, respondió. Nada, solamente te cuento cómo fue. Estoy acostumbrada a hacer viajes astrales, respondió Catalina. Son 19:45 y no llega este hombre. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Juan, mirando su reloj. Yo lo voy a llamar a su celular, respondió José Luis. ¿Su qué?, enarcando una ceja Juan. Su teléfono celular, ¿acaso no lo conoces? Sé que no te gusta la tecnología, pero esto es demasiado, Juan. ¿Cómo te conectas a internet? Mira, no te entiendo nada, solo que nunca vi una cosa así. No me tomes el pelo, respondió Juan con un poco de rabia. Sonó varias veces el teléfono móvil del abogado, pero no hubo respuesta hasta que en un momento al otro se le acabó la batería y José Luis había olvidado el cargador en alguna parte. Busquen el cargador, así puedo llamar a este abogaducho. ¿Cómo se llamaba?, preguntó José Luis. Alberto Olmos. Era mi compañero de clases, respondió Adrián. Y no es un abogaducho. ¿Acaso no ves el clima, José Luis? Es imposible cumplir la cita. Pero que al menos me conteste el llamado.
Así por lo menos lo esperamos, nos vamos o nos acostamos a dormir. Que me dé la cara. Seguramente esto no lo hace por amor al arte, respondió José Luis exasperado. Cálmate, José Luis. ¿Qué querés que busquemos?, preguntó Juan. El maldito cargador. Así cargo este aparato y tenemos comunicación, porque seguro tampoco tenemos línea telefónica. ¿O sí, querido hermanito? No me humilles, si ya sabe las respuestas, José Luis, respondió Adrián. Solo recargo que eres un inútil. ¿Cómo no podés mantener un servicio activo? Y más en la situación de emergencia, Adrián, gritó José Luis. Juan se interpuso entre Adrián y José Luis. Adrián no era contrincante para José Luis y menos en el estado que se encontraba. Bueno, siéntense para tomar este rico café, sugirió Catalina, y mientras charlemos, ¿por qué de otra cosa? ¿Qué quieren hacer? ¿Por qué no invocamos a los muertos?, rió jocosamente. No estoy para esas estupideces. Es increíble que pudiéramos vivir en esta casa tan chica, 6 personas, observó José Luis. No, recuerda que eran 2 personas adultas y 4 niños, que no es lo mismo que 6 personas, corrigió Adrián. No me importa. Comparada a mi casa actual me siento asfixiado, respondió José Luis. Bueno, ¿qué conclusión han llegado? ¿El viejo merecía este final?, preguntó Juan. ¿A qué te refieres? Si vos no hablas con papá hace más de 20 años. Yo lo llamé la semana pasada y me dijo que ni sabía si estabas vivo o muerto. ¿Qué hijo de desamorado eres, Juan? Deja de fabular, José. Yo le telefoneo todas las noches y él levanta el tubo y me cuelga, no me responde. Es que no quiere comunicarse. Y Adrián sabe que es así porque le pasa el teléfono y no me contesta, respondió Juan. Entonces, ¿tenemos línea telefónica, sí o no, Adrián?, preguntó José Luis. Te dije que sí, pero vos decidiste humillarme y te dejé creer lo que quieras, refutó Adrián. A ver, levanta el aparato José Luis y del otro lado solo había silencio. Adrián, pongamos esto en claro. ¿Está o no habilitado el servicio? Quiero llamar al abogado y no tengo medio. Encima el celular está muerto como nuestro padre. Quiero volver a mi casa. Pero la pregunta es, ¿era nuestro padre?, preguntó Catalina, haciendo círculos en el borde de la taza. Dicen las malas lenguas y mi carta es de tarot que papá solo llevamos el apellido de él. Entonces, ¿a quién le debo esta enfermedad del demonio, preguntó a los gritos Adrián. ¿Qué hora es?, preguntó Catalina. Son las 21 horas. Voló el tiempo, parece, respondió Adrián. ¿Están apurados o es mi sensación? Quiero que me respondas. Juan, ¿cómo es eso que le telefoneas a papá y él no quiere hablar contigo? ¿Acaso no sabes que falleció y cuándo?, preguntó José Luis. Lo cierto que sí, me corto. Y una vez escuché sonidos raros, como gritos de gente sufriendo, y me dio terror, y dejé de telefonear, respondió Juan. ¿Pero ese es como que llamaras del más allá?, bromeó Catalina. Papá siempre me prohibió mi tarot, porque según él eran cosas del coludo, añadió riendo Catalina. Catalina, despierta. Mirá dónde estamos, en la casa del viejo, que siempre vivimos reprimido. Para papá todo era del coludo, haciéndole señal de los cuernos. Bueno, hermanito, la gente ignorante se cree que somos todos brujas o que somos endemoniados. Ya son las 22 horas y desde atrás se escuchan pasos a lo lejos, como si alguien estuviera en el primer piso. Y de repente 3 golpes de bastón se escuchan. ¿Qué es ese ruido, Adrián?, preguntó irritado José Luis. Es papá en su cuarto, esperando que vaya a atenderlo, respondió Adrián, exasperado. Deja de decir tonterías. Si papá hace más de 2 meses que falleció, ¿cómo vas a ir a atenderlo?, preguntó a José Luis. Papá volvió a casa un día, se me apareció el cuerpo presente y no tuve el valor de echarlo o de aclarar su situación de no vivo, suspiró Adrián. Él ahora está en el primer piso, o lo que dice que es papá. ¿Estás jugando con nosotros?,
preguntó Juan. Miren, hermanitos, es simple la situación. Subimos y vemos si es papá o no. Y si es, le preguntamos qué hace aquí, si está muerto, propuso resolutiva Catalina. Nadie va a subir, todos nos quedamos aquí. No quiero morir lejos de ustedes, se interpone entre la puerta Adrián. Tomen asiento, continuó Adrián, tenemos que hablar. ¿Alguno tiene dudas si somos hijos de papá? Y lo hizo mirando a todos, a los ojos. Ciertamente fueron rumores de un pueblo chico, infierno grande es la frase, preguntó Juan. Sí, y yo cuando le pregunté a papá me dio un bofetón que casi me quiebra el tabique, pero les pregunté a mis cartas y me dice que no somos hijos de papá. Yo creo que en mi tarot, porque nunca me ha fallado y he ganado juicios así, rió. Entonces, ¿a quién le debo el regalito que tengo? Porque si no lo sabían, me estoy muriendo de cáncer. En esta puta noche donde llueven perros y gatos, donde estoy encerrado con el espíritu de mi papá en el primer piso y con 3 personas que dicen ser mis hermanos, para que ahora me salgan con la estupidez que no somos hijos de papá. A ver, Adrián, respondió José Luis, físicamente nos parecemos porque nuestra madre es nuestra madre. Y finalmente, para la herencia lo que importa es lo que diga el inútil del abogado que nos dejó clavado, grita José Luis. Quiero volver a mi casa, con mis hijos, con mi esposa, no quiero más habitar este lugar. ¿Qué tengo que hacer para que lo entiendan? Continúa José Luis. Yo no los quiero retener, ¿eh? Es papá quien los citó, respondió Adrián. ¿Cómo que no citó papá? ¿Qué parte no entiendes que papá está muerto, Adrián? ¿O tanta televisión te pudrió el cerebro? Preguntó Juan. Ustedes están aquí por la herencia, ¿no? Preguntó Adrián. Sí, respondieron todos. Entonces vamos a hablar. Vamos a recordar. ¿Les parece, hermanitos? Juan, ¿hace cuánto que no veías a papá? Interrogó Adrián. Desde casi 1998, porque me fui a vivir a Europa y me dediqué a vivir la vida de cosmopolita, respondió Juan. ¿Y vos, Joselo? ¿Cuál es la excusa para no venir a ver a papá? Nuevamente interrogó Adrián. Desde que me enteré que tengo el corazón grande y que no puedo subir y bajar aviones porque la presión me mataría. Ya lo sabes, Adrián. Termina con esta idiotez. ¿Y vos, Catalina? Con mirada inquisidora observó a Adrián. Yo vine la última vez, de hecho le traje masitas a papá para celebrar el cumpleaños. ¿Lo olvidaste, Adrián? No, Catalina, ¿cómo lo voy a olvidar? Que luego de eso papá tuvo gastroenteritis y viví 1 mes y medio en el hospital. Y cuando los llamé para que me ayudaran, todos dijeron que tenemos ocupaciones. Vos podés, Adrián. Y sí, pude, tragando saliva amargamente. Pero hoy me estoy muriendo. Tengo cáncer de páncreas y no me dieron la posibilidad de salvarme. ¿Y saben por qué creo que papá era nuestro progenitor? Porque murió del mismo cáncer y mientras lo cuidaba pude comprobar los mismos síntomas y los análisis salieron con ese diagnóstico. Entonces puedo decir que soy un Menéndez, carajo, grita. Los 4 hermanos se miran, se estudian y Catalina comienza a caminar hacia Adrián con los brazos extendidos. Y Adrián se aparta. Basta, Catalina, no necesito tu contención. Ya hablé con el psiquiatra, con el psicólogo, hasta con Dios junto con el diablo. Y solo uno de ellos me respondió. Y por eso hoy ustedes están aquí, respondió Adrián enigmáticamente. ¿Como un pacto con el coludo? Así, pregunta Catalina. Sí, hermanita. Vendí mi tiempo, lo poco que me quedaba para verlos esta noche, para no morir solo, porque nadie saldrá de esta casa, respondió Adrián. ¿Estás loco? ¿Qué tomaste? Preguntó José Luis. Joselo, en el más allá no es una cuestión misteriosa, más cuando lo podés ver con los ojos bien abiertos, mirar al abismo, vociferó Adrián. Entonces que sepan que hoy hay reunión familiar y que esto no termina aquí, respondió Adrián sosteniéndose de una silla. Nosotros nos vamos y punto, Juan gritó. ¿A dónde vas a ir? Intenta abrir la puerta. Vamos, te desafío, grita Adrián entre carcajadas burlonas. Yo podré. Y Juan tira del picaporte y la puerta es como que se hubiera transformado en un portón de grandes toneladas.
era inamovible. Imposible, murmura Juan. Ustedes no se irán a ningún lado sin mí, repuso enérgicamente Adrián. Me cansé de ser el tonto de la familia. Viví un infierno con papá y creo que es hora que ustedes lo vivan conmigo. Nuevamente se escuchan los bastonazos desde el primer piso. Ya vamos, papá. Espérame, que subimos tus hijos para saludarte. Adrián grita con ironía. Yo no voy a ningún lado, no es mi papá o un fantasma, pero a mí no me tomas el pelo, Adrián, repuso enérgicamente José Luis. Ojalá, José, lo pudieras oponerte. El plan está en marcha, y a donde vamos no necesitas tu empresa, tus hijos o fortuna, respondió Adrián. Sigámosle la corriente, murmura Catalina, y se adelanta a tomar la mano de Adrián. Catalina no puede tocar a su hermano, de hecho, la mano pasa al vacío, y mira con terror a su hermano. Adrián, eres un espíritu, grita con desesperación. No, hermanita. Cuando estás muriendo, como yo, tu glándula pineal se abre y puedes ver a los muertos, responde Adrián. Yo soy medium y puedo verte, pero no entiendo nada, responde Catalina. Se escuchan pasos cercanos y Adrián responde maliciosamente. Den una cálida bienvenida a papá, que ha decidido reunirse con nosotros. Los tres hermanos ahogan un grito. Sí, era papá quien bajaba las escaleras con su aspecto de los 49 años. Les dije que no quería morir solo esta noche, por eso los invoqué, y hoy todos partiremos al más allá, sonrió Adrián. Ustedes también son espectros de la noche, y papá está feliz que hayan vuelto a casa. Entonces, ¿cuál es la puta herencia que nos hiciste venir? Y no estoy muerto, respondió Juan. Entonces Adrián toma un diario de 1998 y lee el titular. Gran deportista muere en un accidente de tránsito. Gran pérdida para el deporte argentino. Este eres tú. Y mira tu obituario. Deja de jugar con nuestros miedos, respondió José Luis. Joselo, tú también mira. Empresario agrónomo muere durmiendo. Y le muestra el display del teléfono celular. Joselo se toma los rulos de su cabeza y empieza a hiperventilarse. ¿Ahora yo también estoy muerta?, sonrió irónicamente Catalina. No estás muerta. Pero estás en coma. Te caíste, tuviste un accidente y estás en coma farmacológico para que puedas sobrevivir, repuso Adrián. No, esto es mentira. Mientes, a mí no me pasó nada, respondió Catalina. Adrián, sacando nuevamente su celular, le muestra el chat con el esposo de Catalina, que le responde que cree que no va a pasar la noche. Bueno, aclarado todo esto, creo que es tiempo de irnos, propuso Adrián. Una luz roja se enciende por el pasillo, y Adrián se dirigió hacia allí. Vamos, y le tiende la mano a Catalina. Catalina toma la mano de su hermano y por primera vez no la traspasa, y comienzan ambos a caminar hacia la luz. Yo no quiero ir, soy feliz, no estoy muerto, grita José Luis, y de la nada aparece un espectro y lo llevó sin darle tiempo a decir más nada. Juan tomó valor y se dirigió hacia la luz, y mientras miraba la puerta, y pregunta a viva voz, entonces, ¿cuál era la maldita herencia? Y del fondo una voz responde, que estemos también juntos en el más allá, hijo, en la eternidad, estaremos siempre juntos, esa es tu herencia. Muchas gracias. Amiga hermosa, de verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias por habernos compartido esta bendita historia de tu autoría. De verdad que nos honraste y digo, fíjate, hasta ya están tronando cohetes. Que gustó la historia. Pero de verdad,
¿Cómo se conjugaron distintos elementos aquí? Volvemos a lo que veníamos argumentando con Antonio sobre qué pedimos y a quiénes pedimos las cosas, o los deseos, o todo aquello que anhelamos, sea en la vida y sea en la muerte. Y es que en esta época del año, digo, no es secreto para nadie que la actividad inherente a distintos rituales, a la hechicería y a otros menesteres está a la orden del día, tal cual. Y por otro lado, esa reflexión que incluso sacaste, o al menos así la alcancé a percibir, sobre una unión familiar que va más allá de la muerte misma. Como el deseo del hermano más joven era tener por última vez reunida a su familia, pues para irse juntos todos. ¿O ustedes qué opinan, muchachos? No, a mí me gustó mucho la historia y coincido con vos, creo que retoma la idea que habíamos hablado, que está presente en varias historias sobre los pactos y las consecuencias que traen esos pactos. En este caso, quizás para la persona que lo pidió el pacto no tiene una consecuencia negativa, sino que cumple un sueño de él, de tener toda la familia reunida, que él perdió el vínculo hace años, incluso con el padre. Y exhibir que ese vínculo existía porque varios de los hermanos dudaban incluso que era el padre o no. Y ahí exhibe que todos eran una familia pese a las dudas que podían tener o imaginar. Eh, y me quedo con la idea también de cuando habla del cierre del final de la herencia. Yo pienso que cada uno había heredado rasgos de ese padre, algunas incluso las facetas negativas que tenía ese padre. Y quedan las dudas. A mí me quedó, por ejemplo, el interrogante si ese padre, qué vínculo había tenido con esos hijos, por qué ese alejamiento también, y por qué es el mismo infierno en el cual se reúnen también. Quizás era algún vicio o algo que los unió vinculados a esa familia, que estaba atravesado de oscuridad, por lo que interpreto yo. ¿Y tú qué opinas, Juan Manuel? Me remonta de pronto a algunas cuantas referencias. Me recuerda un poquito a la cuestión aquí por ejemplo, una cuestión cinematográfica como Los Otros, en la que llega un punto en el que no sabemos realmente quién está vivo y quién no. En algún punto de nuestra existencia podríamos incluso hasta dudar de nosotros mismos, ¿no? Cuando vemos o escuchamos hablar de entes, de fantasmas y de cuestiones, dices, bueno, es una cuestión que puede llegar a dar cierto miedo, puede llegar a producir ciertas cuestiones, pero ¿qué nos garantiza que realmente somos nosotros los que estamos viendo fantasmas y no son los fantasmas que nos están viendo a nosotros, ¿no? Entonces ahorita de pronto este giro al final sí fue así como que dices, ellos mismos se consideraban más vivos que nunca, con muchísimas más posibilidades y oportunidades, y de pronto darse cuenta de esto nos demuestra de alguna forma, a donde yo pude ver, que hay quienes aceptan su realidad de manera inmediata, como fue Catalina, tomó la mano de su hermano y se fue, y los otros aún con todo y la cuestión de dudarlo, pues no les quedó otra más que continuar aceptándolo, ¿no? Pero sí es un pensamiento súper profundo, ¿no? Que te deja una cuestión así como para seguir pensando así como que realmente quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Pues muchísimas gracias de verdad, Janet, por tan escalofriante historia, de verdad. Muchísimas gracias, mi querida brujita. La verdad que fue un placer escribirlo y plasmar algunas ideas. Así es. Pues bueno, mi estimada audiencia, damos un salto de la hermosa Argentina hasta nuestro bello México. Y es que hay que comentar aquí un par de anotaciones. Aquí en México celebramos el día 1 de noviembre y el día 2 de noviembre con festividades alusivas al Día de Muertos, pero hay que ser
una pequeña aclaración, que el día 1 de noviembre es el día de Todos los Santos y como tal el Día de Muertos es el día 2 de noviembre. Aquí en México pues acostumbramos a poner ofrendas tanto en la casa como el hecho de que vamos a visitar a aquellos que ya están entre las estrellas, los vamos a acompañar en su última morada. Creo que es uno de los actos de amor más grandes que puedan haber, si me permiten esa expresión. Particularmente el colocar una ofrenda, y ya lo había comentado en el otro especial, no me parece tanto que sea, claro, a mi juicio, no me parece que sea tanto algo para honrar a un muerto, sino más bien para honrar a la memoria, al legado de una persona. Porque mientras se recuerde a una persona, esta va a seguir viva. Al menos así lo veo. Entonces, en esta ocasión, nuestro querido Juan Manuel nos va a honrar con alguna historia que seguro nos va a causar insomnio esta noche. Adelante, querido amigo. Hola, hola. Bueno, yo lo que quiero comentar es una historia, una de las anécdotas más fuertes que yo he tenido y que me quedan incluso todavía aquí. Cuando yo era un niño, era muy dado a ser perceptible de estas cuestiones y susceptible, ¿no? Pero generalmente sí era muy de escuchar a alguien que nombrara, bueno, que me nombrara como tal, a ver ciertas sombras, etcétera, ¿no? Entre algunas otras cuestiones. Sin embargo, una anécdota que recuerdo, incluso hasta la fecha puedo decir que tengo la imagen presente, se remonta a cuando yo tendría alrededor de, no sé, de entre 8 y 10 años. Nos invitaron a una fiesta por un lugar cercano de aquí, pero es una zona boscosa, se llama San Rafael, tú puedes conocerlo. Sin embargo, es una zona pues menos habitada. En ese momento también lo era todavía menos. Era como una cuestión de rancherías o cuestiones en donde solo había algunas cuantas casas. Y bueno, la cuestión aquí es que nos invitaron a una boda, si no mal recuerdo. Para ese entonces yo no tenía un uso de razón de lo que era pues una cuestión de fantasmas, una cuestión de de todas estas actividades paranormales que ya puedo conocer en la actualidad. Eh, en este caso recuerdo pues precisamente que como todo niño buscábamos formas de divertirnos, formas de distraernos. Las cuestiones sociales, como una boda, están enfocadas para gente de mayor edad y los niños siempre se puede ver que están jugando a todo momento. No fue la excepción. Yo al estar en, en esta boda, pues lo que buscaba era jugar. Tenía un muy buen amigo que en ese entonces y fue mi amigo desde el jardín de niños. Afortunadamente fuimos a la boda, tanto su familia como la mía. Y perdonen, es que se me activó el chat, pero bueno. Fuimos junto con su familia, coincidimos, comenzamos a jugar. Y en medio de todo este juego, terminamos con la cuestión de las escondidillas. En México, las escondidillas consisten en que los niños se dividen en ciertos bandos. En un caso, bueno, específicamente un agente pues cuenta cierto tiempo para que los demás se puedan esconder en algún lugar y cuando termina este conteo el niño va enseguida en búsqueda de los demás. Cuando los encuentra tiene que volver hacia donde se llevó a cabo el conteo y pues acusar de que lo encontró. Esa es la dinámica, ¿no? Lo pongo en contexto porque esa era la que estábamos jugando. Entonces, yo voy y me escondo a un lado de un lugar donde lavaban ropa, que colindaba con un edificio que tenía una ventana que daba a la altura de donde yo estaba escondido, a un lado del lavadero. Entonces yo estaba, pues, a esa edad jugando, pensando en todo menos en lo que pudiera llegar a suceder y esperando a que mi amigo precisamente
que en ese entonces era quien estaba buscando a los demás. Escondido yo ahí en cuclillas, solo pues esperaba esta parte. Aquí es una adrenalina y una emoción estar jugando eso porque esperas que no te encuentren o poder salvarte de alguna forma. Sin embargo, en el momento que volteo hacia la ventana, me doy cuenta, actualmente lo identifico ya como un edificio en obra negra, un edificio que estaba, pues de alguna manera antiguo, se veía que era como una especie de bodega o para eso lo utilizaban, pero en un momento que vuelvo a voltear, se veía claramente como que hubiese fuego y una persona que se asomó a través de la ventana. Es que lo recuerdo e incluso vuelvo a tener hasta escalofríos, ¿no? Se asomó a través de la ventana y yo vi, ni siquiera era como una persona, era más bien como carne quemándose precisamente, gritando hacia donde yo estaba. Yo a esa edad, pues cuando volteo y veo esta cuestión, ¿qué es lo que hago? Pues bueno, evidentemente gritar, salir corriendo, llorar. Para esa edad ver una cuestión así y hasta la fecha que no pueda borrarlo, es una cuestión que, digo, o sea, yo creo que cualquier niño pudo haber traumatizado en su momento, porque es una cuestión que, pues sí, es una escena de terror al final de cuentas, y la tengo ahí, o sea, sí, tengo en cuenta que era una persona, porque se veía la comisura de la boca, se veían algunas de las partes todavía de lo que fue el rostro, pero se veía como una cuestión de que pues sí, como si estuviera derritiéndose, o sea, yo lo pudiera traducir actualmente a como que fuera una figura de cera tipo, con fuego detrás y que se estaba derritiendo, pero que gritaba. Entonces, yo salí corriendo, fui hacia donde estaban las personas mayores, se canceló el juego básicamente, y cuando llegaron los demás niños, pues expliqué a mi modo lo que había visto. Yo lo traduje como una mujer que gritaba y que se estaba quemando de alguna manera. Los adultos se quedaron así como que, pues no, o sea, no tiene nada que ver. Al final de cuentas, en efecto, sí utilizaban el lugar como una bodega, ¿no? Al día de esa fiesta, de esa festividad como tal. Pasó el tiempo y ya, o sea, yo lo tomé como una experiencia rara de algo que pude haber visto de mi imaginación de 8 a 10 años y no le tomé mayor importancia en el momento. Sin embargo, unos años después, yo al quedarme con esa imagen, siempre lo recordaba, más no hablaba de ello, porque pues de alguna manera la gente mayor pues me hizo ver que no era una cuestión real, ¿no? Que todo había sido como que cuestión de a lo mejor de las historias que veía, de referencias que yo tenía, no lo sé. En fin, pero pasado tiempo, ya cuando crecí un poco más, platiqué con mi mamá y le dije, oye, tengo un vago recuerdo de una vez que fuimos a una boda a San Rafael y en la cual yo estaba jugando las escondidillas. Le di el contexto de todo esto, le digo, y recuerdo que vi algo, pero a la fecha, esa cuestión todavía hay noches en las que puedo volver a ver esa imagen así. Actualmente incluso puedo decir que lo he llegado a ver ya más esporádicamente, pero me ha tocado todavía recordar esa cuestión. Entonces cuando yo hablé con mi mamá, pues le comenté, le digo, es que es difícil porque al final de cuentas, yo sé que en su momento fue una cuestión de imaginación, ¿no? Sin embargo, ya platicando con mi mamá y más en confianza al yo ser mayor y toda esta cuestión, me comentó que pues en el momento, para tranquilizarme, la gente mayor, adultos en general, dijeron que no, que pues todo había sido obra de la imaginación de un niño. Sin embargo, que en una plática también de camaradería entre lo que fue mi mamá y la mamá de mi mejor amigo con el que estaba jugando, le comentó que precisamente sí había habido un acontecimiento algunos años atrás. O sea, esto fue, digamos, por los 90, pero lo comentan que alrededor de unos 15 o 20 años atrás surgió una cuestión que fue un accidente en el cual una señora que habitaba justamente ese cuarto falleció en un incendio, tal cual, y que se lo confirmaron porque pues se les hizo muy extraño que un niño diera esa referencia en ese entonces sobre algo que había pasado mucho tiempo atrás, que no se había visto nunca más alguna cuestión relacionada al respecto, pero sí que por accidente en una noche la señora, al estar ahí con cuestiones de santos, cuestiones
pues sí, de religión, dejó una vela encendida y se incendió el cuarto. El cuarto, al estar conformado de una manera diferente, se prendió completa y totalmente de una manera rápida, se propagó al punto en el que la imagen que dicen que yo vi fue la imagen de la señora que quedó ahí al final intentando salir por esa parte. Entonces, bueno, ya cuando me lo dijo mi mamá fue un shock todavía mayor porque fue así. Entonces no fue una cuestión de mi imaginación, fue una cuestión real de haber visto a alguien que se hizo presente a través de un recuerdo, a través de lo que haya sido, pero sí fue real y cuando me lo confirma mi mamá me dice, yo nunca te lo quise decir de niño, porque si de por sí para ti fue impactante haber vivido esa situación como tal, me parece ser que iba a ser aún más choqueante el hecho de confirmártela, de decirte a esa edad que fue real, que no fue una cuestión imaginativa, sino más bien de algún recuerdo guardado, alguna cuestión que se quedó ahí para siempre. Jamás volví a ir a ese lugar y a la fecha no planeo volver a hacerlo, pero sí me queda esa sensación del por qué, ¿no? De por qué me tocó volver a ver esta cuestión. A lo mejor tiene alguna cuestión pendiente la persona que quedó ahí. En algún momento puede ser, o sea, yo puedo decir a la actualidad no volvería, pero sin embargo, a lo mejor ya entrando en esta fase de más madurez, sí podría yo buscar, pues, tratar de saber qué es lo que quedó pendiente, pero digo, es mucho más tiempo a la actualidad el que ya pasó del acontecimiento y no lo sé, no sé si tenga el valor suficiente como para regresar a investigar si hay alguna cuestión o ni siquiera si sigue existiendo como tal el lugar en el que aconteció todo esto, ¿no? A la fecha ya puedo decir que no es que no es que lo haya superado, porque al final de cuentas una cuestión así no se supera, se queda grabada aquí para siempre. Ahorita que lo estoy contando la recuerdo y todavía me estremece hasta cierto punto. En las noches ya es muy, muy, muy vago que llegue a suceder que vuelva a recordarlo, pero ya no lo recuerdo con tanto miedo, sino más bien con esta cuestión de alguien intentó decir algo a través de este recuerdo, alguien intentó a lo mejor hacer alguna cuestión, no con la persona ideal, porque pues era un niño, ¿no? Sin embargo, pues por algo en su momento considero que pude verlo o pude haber pues ser partícipe de esta cuestión. Actualmente ya disminuyó, no sé si afortunada o desafortunadamente, esa cuestión de ser tan susceptible todavía a la fecha. Han sucedido acontecimientos ya de menor relevancia, nada como eso, pero sí puedo considerar que comparado con el promedio de las personas que son en México, sí tengo cierta susceptibilidad, pero ya no tanta como cuando tenía esa edad, ¿no? Actualmente sí me da mucho por seguir ciertas cuestiones de vibras, ciertas cuestiones de señales. Mucha gente dice que es una cuestión pues muy vaga, ¿no? Porque al final de cuentas la ciencia lo es todo, sí, lo entiendo, pero sin embargo de vez en cuando es bueno dejarse guiar por esta parte que nos dice, a ver, por aquí sí, por aquí no, contente, porque al final de cuentas y puede sonar un poco burdo, pero hasta para pasar por una calle oscura, si vas con una sensación de que va a pasar algo, es porque va a pasar algo, ¿no? Y si aún con todo y que estuviera completamente oscura, pero no percibes esa cuestión, puedes pasar sin ningún problema, ¿no? Lo puedo sentir y me pasa precisamente llegar a cualquier lugar en donde haya ciertas vibras, me es fácil identificar así como que, oh, aquí sí está un poco cargado, o aquí sí está como que más like esta cuestión. Lo puedo traducir a estas alturas, bueno, a esta edad. A mí me conviene y me favorece porque pues incluso, por ejemplo, ahorita en el lugar donde trabajo, busqué el lugar más ligero de alguna manera para que pues se pueda trabajar más a gusto, ¿no? Porque hay zonas en donde se puede sentir así como, ay, aquí está muy cargado. Esa percepción se quedó como que para mí, pero lo utilizo, digamos, a mi favor para tratar de llevármelo más tranquilo. Entonces, recuerdo muy, ahora ya con esta cuestión y sí digo, pues es que los recuerdos son tremendamente fuertes y al final de cuentas dejan ahí alguna cuestión que pudiera llegar a favorecer, pero sí da miedo, ¿no? Sobre todo para esa edad. Esa es como que mi primera experiencia que quisiera yo contar con respecto a esta noche de historias. Quería compartirla y en cuanto me dijo Nayemil que íbamos a formar parte de esto, dije, definitivamente tengo que transmitir esto para que no sea solo yo y no sé, igual y en una de esas hasta nos encontramos
con personas que hayan vivido alguna situación similar, ya no aquí, en algún otro lugar, de estos recuerdos que pues espantan en el momento, pero ya después te dejan una anécdota que contar y que revivir ya. Juan Manuel, me gustaría decirte en primer lugar que te agradezco muchísimo que nos hayas abierto tu corazón, en primer lugar, que nos hayas abierto el libro de las memorias de tu vida para contarnos algo que, si me permiten esta expresión, ha estado negativamente estigmatizado. Mm, muchas veces creemos que, y de hecho tú lo estabas ahorita comentando, que la ciencia puede explicar casi que todo. Mm, particularmente pienso que si achacamos a la ciencia absolutamente todo, sería casi como caer en lo que antes pasaba precisamente con estas cuestiones religiosas, que también le achacábamos absolutamente todo. Y hay que tener en cuenta que todos estamos conectados entre sí. Todo, a final de cuentas, tiene que ver con todo, y el todo es el todo. Aunque parezca que a lo mejor estoy aquí diciendo alguna barbaridad, si realmente nos ponemos a pensar qué es lo que nos rodea, por qué hay personas que sienten ciertas cosas, por qué hay otras personas que quizás, digo, yo no soy sensible a ese tipo de situaciones, pero no son casos aislados. Realmente, si nos ponemos a pensar cuántas personas no nos rodean. Vamos, mi estimada audiencia, aquí tenemos a dos personas presentes. Ya la propia Yanela nos platicaba en el episodio anterior una experiencia muy fuerte que tuvo en su infancia. Y ahora también tú, Juan Manuel. Y qué curioso que haya sido en la niñez además. Quizá es una cuestión que tiene que ver precisamente con, como decía Yanela, que precisamente varias de las personas que actualmente pueden como que de alguna manera percibir más allá, digamos, precisamente tienen alguna experiencia así, que fue donde o se detonó para aperturar más estas cuestiones o precisamente para cerrarlas. Quizá en el caso, como lo que comentaba Jane, a lo mejor en su caso fue como para aperturar, la verdad no tengo ese conocimiento con respecto a lo que le sucedió a ella, pero en mi caso me parece que fue al revés, igual. Puede ser que en algún momento si investigo o si me adentro más en esas cuestiones pueda yo reaperturarlo quizá, pero no sé si estoy preparado para eso, porque al final de cuentas pues las cargas luego son tan tremendas que aun cuando no esté aperturado al 100% sí puedes ser capaz de identificar o de sentir cuestiones. El tema está en que a veces, a ver, más que nada el caso tuyo, bueno, yo el mío lo recuerdo así. En mi casa, mis papás habían comprado una casa donde un médico practicaba abortos en esta casa y enterraba los cuerpitos en el campo. Entonces que en la casa se movían cosas y había presencia, mucha energía. Claramente cuando los seres no trascienden de una manera orgánica, quedan atrapados acá. Y al ser niños, claramente te hacen travesuras. La cuestión está en que, bueno, cuando nosotros somos niños, primero que tenemos una cultura que está todo bañada con la idea de que todo lo que no es dentro del marco de la iglesia es del diablo, o estamos que somos hijos del diablo porque podemos ver o sentir, o nos tratan de que estamos imaginando, que estamos exagerando, y no, son situaciones que se da. Y me ha pasado de adulta, o sea, soñé la muerte de mi papá tal cual fue, antes que pasara, 2 meses antes. O sea, se me avisó en cierta manera lo que iba a acontecer, cómo iba a pasar, como para que no lo viviera con tanto dolor, pero el dolor es inevitable. Entonces, para la persona que no nos conoce o cree que todo lo que es fuera de la religión es del diablo, es claro que nosotros somos personas que están incoherentes, que nos falta algo, ¿no? Señora, yo por ejemplo soy profesional, voy a terapia, pero además tengo estos dones que los heredé, no los pedí.
surgieron así. Está uno cultivarlo, abrirlo y aceptarlo, porque también, a ver, el otro mundo existe como este. Y la muerte y el nacimiento son la cara de la misma moneda. Le tenemos miedo solamente a lo desconocido. El niño que está por salir de la panza desconoce el mundo nuestro y tiene miedo. Y lo mismo del otro lado. Nosotros desconocemos qué hay del otro lado y tenemos miedo. Por eso el ser humano siempre cuando va a morir, esto está documentado y pasó que hay un documental que después lo podéis buscar, que una persona murió en el instante que le estaban haciendo una resonancia magnética y descubrieron que el cerebro utiliza un montón de compuertas y hormonas como para suavizar el evento, y es por eso que nosotros vemos a otros seres cuando estamos falleciendo. El ser humano necesita la mano para cruzar al otro lado, no podemos cruzar solos. Por eso, cuando empieza ya el proceso de muerte, porque para los médicos, a diferencia de los abogados, que somos la mayoría acá, entendemos que la muerte es una hora o un momento. No, el médico te va a explicar que la muerte es un proceso y que se va abriendo el cerebro. Por eso muchas veces las personas que van a fallecer el día anterior están espectaculares, se sienten bien. Es como que hay un shock de adrenalina, entonces se siente la persona espectacular y el otro día muere, que le dicen la recuperación de la muerte o la muerte dulce. Entonces, todo eso existe, está documentado, no es que estoy inventándolo yo, así que está, que el otro mundo existe. Entonces, o abrimos la cabeza y dejamos ser tan cuadrados, o nos quedaremos eventualmente atrapados aquí. Acabas de dar una clave muy, muy importante, que es el atreverse a no quedarse solamente con una cosa. Y además, tener esa apertura para aceptar, pues, que puede haber otras realidades. Eso sí, con la responsabilidad que conlleva ese caudal de conocimientos, que tiene el saber este tipo de cuestiones, el sentirlas, el percibirlas. Porque también depende el uso que uno le quiera dar a esos dones. De manera personal, mi estimada audiencia, puedo decirles que tanto como Antonio, como Yanela, así como Juan Manuel son excelentes personas. ¿Por qué comento esto? Porque desafortunadamente hay personas que este tipo de dones no los ocupan de la mejor manera. Desgraciadamente hay personas que utilizan ciertas habilidades que incluso a veces han aprendido de generación en generación para hacer daño. Y en esta época se ve muy bien reflejado. Basta ver, por ejemplo, con los animales que desaparecen, pero después los volvemos a encontrar porque ya fueron ocupados en sacrificios. Entonces, pues les agradezco de verdad, de todo corazón, que me hayan compartido estas historias y que desde luego se los hayan compartido a ustedes, mi estimada audiencia. Así que a toda aquella persona que esté escuchando en estos momentos estos relatos, que no solamente son relatos paranormales, sino realmente son experiencias de vida, sépanse ustedes que no están solos. Sépanse que no estamos hablando que ustedes estén mal, porque se suele pensar eso, que estás mal, que estás enfermo, todo ese tipo de etiquetas y cosas que lejos de ayudar, afectan. ¿Por qué? Porque a veces hasta te pueden aislar, a veces te pueden tomar como alguien poco serio y demás. Y realmente no es eso, realmente es aceptar la naturaleza de las cosas mismas. Saber que somos cuerpo, mente y espíritu. Es así de sencillo. Pero a la vez es así de complicado. O más bien complejo. Y bueno, si me permiten, les voy a contar, siguiendo bajo esta misma línea de Día de Muertos,
un par de experiencias, pero voy a abrir con este par de experiencias, voy a abrir con una experiencia tragicómica. Vamos a dejarla así para que después pase a la otra historia. Y que tiene que ver con todo esto que ustedes están diciendo. Van a ver. Tú no me vas a dejar mentir, amigo. Mi querido Juan Manuel, no sé si tú recuerdas en la secundaria que algunas veces nos dejaban actividades para Día de Muertos, como mini obras de teatro, cosas así, no sé si te acuerdas. Claro, claro que sí. Y ya ves que eran en equipo esas actividades. Sí, en efecto, sí lo recuerdo. Ok, pues en una ocasión, eso sí, voy a omitir nombres para guardar en este caso la identidad de las personas, pero en esa ocasión yo tenía, estábamos en segundo de secundaria, más o menos aquí para que se ubiquen, aproximadamente tendríamos un rango de 13 años aproximadamente, más o menos andábamos en ese rango. Habían unos otros que ya tendrían, otros muchachos unos 14 años quizás, pero andábamos en ese rango, 13, 14 años, ajá. Y en esa ocasión, para una clase, si no me equivoco, era educación artística, nos habían dejado que hiciéramos como mini representaciones alusivas a Día de Muertos, que podían ser historias de fantasmas o leyendas o cosas así. Para eso me voy a remitir a qué año estábamos, que era el año 2003, 2004 aproximadamente, más o menos. Y en ese entonces estaba de moda aquí en México un sujeto, y aquí sí voy a decir que este es un farsante llamado Carlos Trejo. Este tipo, perdón que lo diga, o sea, realmente era un farsante que se dedicaba básicamente a lucrar con el dolor de las personas y con los miedos de las personas, ya que básicamente él decía que podía ver fantasmas y que según podía así hacer videograbaciones, iba a programas de televisión e incluso había sacado un libro que de hecho estuvo de moda durante mucho tiempo aquí en pues en general en la sociedad mexicana, que se llama Cañitas, y después sacó otros libros. No sé si tú te acuerdas, Juan Manuel. Sí, lo leí, de hecho en su momento también. Acá lo tengo atrás. O sea, es algo, digamos que es el dato de color. ¿Por qué comento esto? Porque en ese entonces esta persona iba a los programas de televisión a exhibir sus videos allí, capturando imágenes o videos de fantasmas y apariciones. Y esta persona lo que hacía era básicamente falsificar, o sea, hacía videos fake haciendo disque apariciones fantasmales, que ya después se demostró que realmente no habían apariciones fantasmales como tales, sino que eran personas disfrazadas y se iban a los panteones o se iban a lugares extraños para supuestamente grabar ese tipo de situaciones. Y uno que otro video de fantasmas que sí eran entre comillas sí eran real, no eran videos, digamos, de su propiedad, sino eran videos que él le robaba a otros investigadores mucho más serios. Pero bueno, materia aparte, en ese entonces como estaba ese auge de Cañitas, hasta estaban sacando discos de los amantes de Jack Sparrow y compañía, ya saben, guiño guiño, en los cuales pues esos DVDs pues contenían esos materiales que se pasaban en televisión, ya saben, ¿no? Y recuerdo que en esa ocasión había ido a casa de una amiga, perdón. Habíamos ido, de hecho, toda la bola de chamacas. En este caso éramos, si no me equivoco, éramos cinco muchachas. Estábamos allí, las 5 chamacas estábamos allí en la casa de una de ellas. Y estábamos, según nosotras, disque pensando qué era lo que íbamos a presentar para nuestro proyecto. Lo único que estábamos haciendo, por cierto, era ver esos videos de fantasmas y nada más estábamos perdiendo el tiempo. Éramos adolescentes, convengamos, ¿no? Para eso, la abuelita de una de ellas nos dijo que en lugar de que estuviéramos allí pues echando chisme, que la acompañáramos al panteón para limpiar la tumba de, no sé si era de su hermana o de una pariente de ellas.
Eso sí, ya no me acuerdo bien, pero, o sea, era de una pariente muy cercana de esta viejita, ¿no? Que era abuelita de mi compañera de clases. Entonces, ya fuimos las 5 muchachas con la señora, ya llevábamos que la cubeta, porque para eso, en octubre sobre todo es cuando se empiezan a hacer limpieza en los panteones. ¿Por qué? Porque se colocan las ofrendas para Día de Muertos. Se hace todo lo que se denomina aquí como faena, que básicamente es quitar la hierba seca, quitar la basurita, limpiar, lavar y poner pues muy bonita la tumba en espera de ser adornada pues con la ofrenda en cuestión. ¿Para qué? Para que el día 1 y el día 2 de noviembre las personas, los parientes del difunto se presenten a honrar su memoria. Entonces, en esa ocasión ya yo me acuerdo que era como por 29, 30 de octubre, o sea, ya estábamos a finales de octubre en estas mismas fechas. Recuerdo que habíamos ido a limpiar esa tumba de esta señora, pero bueno, mi amigo sabe que yo no soy oriunda de aquí, del lugar donde vivimos actualmente. Entonces, esta señora, pues, bueno, varias de mis compañeras, como ellas no son oriundas de aquí, pues tienen varios parientes, entonces estaban aprovechando pues para darle una limpiadita así leve a alguna que otra tumba que había allí. Y en eso yo me acuerdo que fui con una compañera, íbamos nosotras nos pusimos a caminar porque la verdad no estábamos ayudando, hay que ser sincera, no estábamos ayudando en la limpieza, entonces nosotros nos pusimos a caminar entre las tumbas. Y aquí viene lo feo. No habremos avanzado más allá de unos 15 metros porque para eso ya ven que en los panteones hay sección de niños y sección de adultos. Aunque hay alguna que otra tumba que está allí perdida. Para eso iba caminando con esta compañera, íbamos ahí pues nada más viendo. Ya ven que luego uno por curiosidad está así caminando y pues viendo la tumba, la fecha de nacimiento, la fecha de fallecimiento. Y pues nosotros íbamos caminando y en eso de repente mi compañera voltea hacia un lado y me dice, oye, dice, ¿ya viste eso? Y ella sí se acercó a la tumba, se agachó y vio lo que parecía ser un frasco, más o menos es como de este tamaño, bueno, no sé si alcanzan a ver el vaso, era un frasco de vidrio, fíjense, un frasco de vidrio más o menos como de ese tamaño, que son como unos 27, 28 centímetros de largo, más o menos, así de choncho, bueno, más grueso que esto, pero era una botella grande de vidrio, que tenía lo que parecía ser por dentro, y yo hasta el día de hoy me sigo preguntando cómo metieron lo que metieron allí, porque la boca de la botella estaba muy angosta, pero habían metido lo que parecía ser o un gallo o una gallina negra. Habían hierbas, el líquido se veía horrible, se veía que esa botella estaba muy recientemente puesta porque ni siquiera estaba tan empolvada. Y se veía la foto de la mamá de una de nuestras compañeras de clases, Manuel. Y nosotros nos quedamos Dios. Sí, nosotros nos quedamos así sacadísimas de onda. Luego, pues le gritamos a la señora, porque aparte la señora era pariente de la persona que estaba allí siendo trabajada. Entonces, pues ya le hablamos a la señora, luego vieron la botella, o sea, con los menjurjes, con el trabajo, no sé qué era, yo de esas cosas no sé, pero evidentemente era algo malo, porque se veía la foto clara, como de ese tamaño, una foto en blanco, fíjense, una foto en blanco y negro, o sea, para que vean hasta los detalles más escabrosos. La foto era como de este tamaño, un poquito más grande que la infantil. ¿Qué tamaño es ese? Como tamaño pasaporte, me parece. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Ajá. Como de ese tamaño, en blanco y negro, en muy buen estado, de la persona trabajada en cuestión. O sea, alguien tuvo que haber accedido a su documentación así súper personal para haber obtenido una foto de esas. Porque son una foto de estudio, de las que uno ocupa para documentación oficial, ¿me explico? Y esas fotos pues solamente nosotros las tenemos. Recuerdo en esa ocasión que la viejita en cuestión vio eso y pues luego se espantó. Y pues recuerdo que comentó algo entre ella y su nieta y otra muchacha más, que pues eran parientes lejanas entre sí.
a mí hasta el día de hoy se me quedó muy grabada esa experiencia porque no es secreto que en estos días, ustedes lo acaban de comentar, hay muchísima actividad. Ustedes que tienen este tipo de dones, lo sienten. Son días que a ustedes de alguna u otra manera les resulta energéticamente más pesados en cuanto a la carga. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que aún teniendo ese tipo de dones, lo ocupan ese tipo de dones para algo negativo? Y es aquí cuando, con esta pequeña historia, doy salto a la siguiente. Eh, Esta historia es mucho más fuerte porque nada más de pensar en los detalles, es una historia muy larga, pero voy a tratar de resumirla lo más posible. Inicia con, con lo que parece ser un trabajo igual, que resulta que era una familia compuesta de papá, mamá, dos hijas y un niño, un bebé recién nacido para ser precisa. Ellos pues no eran unas personas acomodadas, pero trabajaban duro para tener lo suyo. Y pues de poco a poco todo esfuerzo va rindiendo un fruto. Estas personas se dedicaban a cosechar la tierra, eran campesinos, pero pues iban bien dentro de lo que cabe. Pero aquí la palabra clave sería la envidia. Se presentó en los familiares de esta familia, porque realmente una de las personas que sentía envidia por esta familia era el hermano del papá. Otra persona que también tenía envidia, bueno, hacia esta pareja, era la hermana del papá, del esposo. Y otra persona que sentía también mucha envidia era la mamá de la esposa, bueno, de la señora, de la mamá de familia, o sea, la abuela se puede decir. Entonces, estaban recibiendo todo el tiempo este tipo de emociones sumamente pesadas, difíciles de digerir, a tal grado que empezaron a ocupar, vayan ustedes a saber qué clase de rituales, qué clase de trabajos, pero la persona que me contó esta historia me platica que animal que entraba a su casa, animal que se moría. Por ejemplo, si entraba algún tecolote, algún búho, se moría el tecolote o el búho. Llegaba a ver, por ejemplo, ratas enormes en un lugar donde no habían ese tipo de ratas. Veían plagas de hormigas, llegó a ver gatos sumamente grandes que de repente salían quién sabe de dónde. A veces se encontraban estas personas afuera de su hogar, cosas como arroz o como otras cosas, o sea, otro tipo de, entre comillas, comida, y la encontraban en la puerta de la casa. El caso es que desgraciadamente la señora, la jefa de la familia, pues tenía que limpiar, tenía que hacer algo y llegó a tocar esas cosas trabajadas, vamos a dejarlo de alguna manera, ¿no? Para expresarnos. Entonces, esta señora empezó a sentir ciertos malestares físicos. Hay que tener en cuenta que el entorno y el contexto del cual les estoy hablando es más bien perteneciente al ámbito rural. Todo eso se desarrolló en el campo. Y obviamente hay ciertas creencias más arraigadas en ciertos ámbitos. Por ejemplo, las personas que vivimos en la ciudad estamos normalmente un poquito más alejados de este aspecto místico. No digo que sea como la regla hacia el 100% general, pero es más difícil encontrar a personas que hasta el día de hoy acudan de forma abierta, aclaro, con curanderos. Lo harán en la privacidad, lo harán de manera oculta, ¿saben a qué me refiero? Para trabajos de magia negra, de magia blanca, pero no lo hacen de forma abierta. En cambio, si uno iba en ciertas épocas, sobre todo en los años 50, 60, 70, era más habitual que en el campo, pues en lugar de ir al médico fueran con el curandero, ¿saben a qué me estoy refiriendo? Y el contexto del cual les estoy hablando es básicamente en la década de los 70, ¿no? Entonces, esta persona
empezó a presentar ciertos problemas de salud derivado de un par de abortos que había tenido previamente. Entonces desarrolló cáncer cervicouterino. Pero aquí lo particularmente llamativo de la situación es que cuando examinaban fíjense, los curanderos cuando examinaban a la paciente, por decirlo de alguna manera, notaban que en su cuerpo exudaba pedacitos de cobre. Así tal cual. Ustedes han visto los cables cuando los abren, cómo se ve el cobre así de delgadito. Que tal cual, cuando le empezaban a hacer así, o sea, le empezaban a revisar a la paciente, a esta señora, notaban cachitos de cobre en su cuerpo. ¿Y eso qué tiene que ver realmente pues, con la enfermedad, no? Total, que empezaron a pasar cosas muy serias. Se enfermó la persona que me contó este relato. También asustaron gravemente a la hermana de esta persona. Y finalmente la señora murió, la que estaba enferma de cáncer. Entonces, el hecho de que haya personas que no sepan cómo lidiar con aquello que no pueden comprender, o con la felicidad de otras personas, o con el bienestar, y que ello les genere envidia a tal grado que tengan que dañar a un tercero, y que eso le cueste además su vida, es una cosa que nos puede dejar muchísimo, pero muchísimo en qué reflexionar, en la maldad humana y en la bondad humana también. ¿Cómo la ven? No, sí me conmovió la historia realmente hasta qué punto puede llevar la maldad a través de otros medios en este caso. Yo no lo vivencié, pero sí como tengo contacto, diálogo con pueblos originarios, he conocido varios líderes de comunidades que mencionan un enfrentamiento con alguien, o incluso alguna disputa política, que contratan a algún chamán o alguna persona para que haga un trabajo y se desquite con esa persona, y hacen estos trabajos. A veces colocan bolsas con tierra. Lo común son bolsas con tierra que van colocando. En algunos casos colocan alimentos, o uno ve plumas de animales o esos rastros, y así empiezan las preocupaciones. Y muchas veces yo, yo en mi caso o sea, no tengo el contacto con esa cuestión así como vivencia, pero sí veo el grado que me reflejan de veracidad, que en muchos casos sufren infortunios. No sé, supongamos pierden por eso, supongamos, hay otras situaciones que han perdido la casa o enfrentan determinados infortunios, enfermedad de un familiar. O sea, es muy frecuente. Yo pues, lo vivo escuchando esto. Y en Argentina, incluso en algún punto, sobre todo los mapuches hablan de gualichos, estos tipos de maleficios que incluso usan muñecas y esas cosas también para estas prácticas, que es bastante frecuente. Pero yo lo vi que frecuentemente dejan estas bolsas de tierra que uno ve también en punto de la ciudad. Yo puedo contarles una historia familiar, que era, Por favor. creo que lo conté en el otro video, pero bueno, el tema de los amarres. Hoy está muy de boga el tema del amarre al ser amado. Entonces, el amarre, ¿qué implica? Justamente como su nombre lo dice, es sujetar a una persona. ¿Qué pasa? El amarre es un hechizo que se hace temporalmente, que lo hacen ver que no es de alta complejidad, pero sí puede desatar bastantes problemas. Entre eso, que la persona se obsesione y los termine. Entonces, se vuelve violento porque estás atando a, a falta de voluntad del otro. Entonces estás haciéndolo como un objeto. Entonces, hoy por hoy, en diferentes redes se dicen hechizos para retener al ser amado, hacerlo volver al ser amado. La cuestión es que no están sabiendo en qué líos se están metiendo, en realidad. Porque no solamente en la parte de los trabajos
estás atando y generando deuda para el otro lado, porque tengamos en cuenta que cuando vos haces algo de este lado, para el otro lado generas deuda, de medio equilibrado hacia el universo. Entonces, el que le sirva la información, que capte, lo escuche y vea después lo que hace, ¿no? Cuando vos haces una maldad de este lado, a alguien le tenés que dar una ofrenda y tenés que cumplir lo que prometés. Si no lo cumplís, del otro lado se van a encargar de cobrártela. Y con lo que más amás. La cuestión de esto es que hoy por hoy en todas las redes como TikTok y otras plataformas se está mucho el tema de esto de los amarres, las pociones, la retención y muchas veces no saben lo que están haciendo ni lo que están desatando y generan que esto en realidad sea la brujería de la New Age, pero la verdad es que todos están poniendo más su deseo personal por sobre el deseo que es el amor. Que el amor genuino, ¿cuál es? El que uno te elija libremente y decida estar libremente con vos, o si no está esa persona con vos, decirle el bien, entonces no habría un inconveniente. Pero bueno, lo que vos estabas contando era claramente un trabajo de brujería. Se le habían entregado un muerto a la persona. O sea, deseaban claramente que esa persona desapareciera. Enterrar a una persona en la tumba de otra es dársela a un muerto que le consuma toda su energía. Es lo que normalmente no se aconseja hacer porque genera mucha deuda del otro lado. No sé lo que pensará Juan, pero yo no me metería con los muertos. Definitivamente creo que hay pues un antecedente muy fuerte históricamente con con estos puntos relacionados precisamente con todos esos trabajos. Creo que a mí lo que más me podría llegar a afectar precisamente, como bien lo decía Nancy, es ya sobrepasar esta línea, pues evidentemente hacia la parte oscura de la magia, ¿no? Pero también hacia atacar a otras cuestiones que en este punto específico pues son los animales, por ejemplo, ¿no? Y como bien lo decía, en estas fechas es cuando más empieza a ver todo este movimiento. ¿Por qué? Porque se potencia todo, ¿no? Lo que es en estas fechas. Aquí en México, no sé si en algunos otros lugares también, las noches de San Juan, me parece que es en junio. Igual también se utiliza mucho como para potenciar algunas cuestiones. Y también se puede ver esa parte, digo, y al final de cuentas, creo que a mí lo que más me puede llegar a pesar precisamente es esto, ¿no? Ya, como bien lo decía, la desaparición de animales que incluso son otros seres, ¿no? Y lo utilizan para poder atacar a personas. Digo, por fortuna aquí en México ya empieza a haber algunos cambios, sobre todo en las leyes, para favorecer a que los animales ya no sean tratados así como cualquier cosa. Y debería de ser como que pues una cuestión de razonamiento propio, pero no existe para estas cuestiones. Hay gente que pues sí lucra con esta parte. Digo, al final de cuentas son seres vivos, no son personas, pero son seres vivos. Y digo, al final nuestra cultura también los visualiza para, como bien lo comentabas en la historia inicial, necesitamos una forma, digamos, de llegar al otro lado para cuando llegue el punto. Y aquí en México, por ejemplo, una cuestión muy ancestral y marcada es el Xoloitzcuintle. Lo tengo súper claro. Los perritos en general los tenemos como guías, ¿no? Y al final de cuentas ellos nos van a hacer llegar a otro lado. Es según la cultura que tenemos, ¿no? Pues mi estimada audiencia, como han visto a lo largo de esta tertulia paranormal, hemos manejado distintos temas. Hemos pasado desde la ufología hasta el mundo de los muertos y también pasamos por cuestiones inherentes a la hechicería, a la brujería y todo aquello que quizás está más allá de una comprensión cotidiana. Y de verdad, a cada uno de mis invitados les agradezco muchísimo que hayan aceptado venir
a este espacio, es su casa. Tenemos, por cierto, pendiente ahora para el 14 de febrero lo de la charla de los amarres. Estás también invitado, Juan Manuel, porque va a estar bueno. Y estaría bien para fin de año hablar de algunas cuestiones inherentes así para cerrar. Pero vamos a ver. Estaría bien hablar de los rituales, no sé si supiste que dicen los rituales de atracción, que se ponen debajo de la mesa con las valijas, que tiran los anillos. Y rápido, esto va a ser nada más para el parteaguas. Hace unos años, de hecho el año de la pandemia 2020, el primer día del año fui a hacer una exploración urbana a un panteón. Y de hecho hasta lo tengo grabado ahí en mi canal. Y habían cosas interesantes, habían, por no decir macabras, bueno, ya lo dije, allí en el panteón. Pero sí, hay que hablar de los rituales y todo eso. A ver, ¿de qué manera podemos hablar de una buena forma? Claro está. Este año 2024 y abrir un año 2025 lleno de las cosas más lindas. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias, Yanela, por estar aquí. De verdad, de todo corazón, muchísimas, pero muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por invitarnos, Nancy. Muchas gracias por la invitación, Nasdeli. De igual manera, Nayemi, es un gusto compartir y ser parte de una buena noche de pláticas. Y de verdad les agradezco mucho que hayan decidido acompañarnos en este capítulo tan especial, que es un pequeño homenaje al Día de Muertos. Así que, sin más, si este video con recopilación de historias sumamente macabras, sumamente tenebrosas y sumamente interesantes ha sido de su interés, les agradecería mucho que me apoyen con sus pulgares arriba, que comenten y que compartan este material con todos sus contactos en sus redes sociales. Y ya que andamos en esas, síganme en mis propias redes sociales que están apareciendo en estos momentos en pantalla. Suscríbanse o háganse miembros de este canal para que pueda seguir haciendo más contenido de esta índole, y les agradezco que hayan llegado hasta este punto, deseando ahora sí que tengan muy dulces pesadillas y grandes satisfacciones. Hasta la próxima y muchas gracias a todos.